Hermanos, vamos a continuar con la palabra del Señor y hemos estado hablando justamente, tal vez la carta del apóstol Pedro, segunda Pedro, se adapta a lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque el tema central de segunda Pedro es viviendo en tiempos difíciles, pero esta vez confiando en el Señor, confiando en nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a hablar de viviendo, pero viviendo como creyentes en sus promesas. Y vamos a tomar 2 versículos solamente del capítulo 1 de Pedro, segunda Pedro, del versículo 3 al versículo 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, bueno, bendice tu palabra y que el día de hoy, Señor, podamos aprender más de que tú nos quieres enseñar, Señor, acerca de que tenemos que vivir la vida cristiana con el conocimiento de ti y de las enseñanzas, de las doctrinas que tú has enseñado a tus apóstoles y que tus apóstoles nos han enseñado, Señor, y que han dejado registrado en la Escritura. En el nombre de Jesús te damos gracias y gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estos versículos están hablando acerca de que la vida cristiana y la conducta santa que tienen los cristianos son otorgadas por el poder milagroso de Dios, por llegar a conocer al Señor Jesucristo, que llama, que prometió salvación y una nueva naturaleza y un escape del pecado además. Y hoy vamos a hablar de que la vida cristiana es un milagro de Dios por conocer al Señor Jesucristo y se sostiene en sus promesas. Esto es lo que hace diferente a la vida cristiana. La vida cristiana es un milagro de Dios. Por eso que es diferente a adoptar una religión. Puede uno adoptar una religión y practicar una religión, hacer lo que dice esa religión. Pero el cristianismo, la vida cristiana, es un milagro de Dios porque viene como consecuencia de conocer al Señor Jesucristo y además se sostiene en las promesas del Señor Jesucristo. En la anterior semana hemos hecho una introducción a la segunda carta del apóstol Pedro. Hemos visto que es una carta a los expatriados de la dispersión, y así como nos habla en segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice que es la segunda carta, y abriendo el 3:1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, es la segunda carta del apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión. Hemos visto también que el autor de esta carta es el apóstol Pedro, porque entre otras cosas se menciona aquí en su segunda Pedro la transfiguración del Señor Jesucristo y además también menciona su encuentro de restauración con el Señor Jesucristo en el mar de Galilea después de que el Señor resucita, y cuando resucita le llama a Pedro para pedirle cuentas del por qué le había negado. Entonces vemos que el autor de esta carta es el apóstol Pedro. Y también en los versículos del capítulo 1, versículo 1 y 2 hemos presentado y se está presentando a sus hermanos en la fe, humildemente, como un esclavo voluntario y digno enviado del Señor, como un dignatario del Señor Jesucristo. Por eso dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se presenta el apóstol Pedro humildemente hacia ellos. El conocimiento de Dios, cuando dice aquí en el conocimiento, se refiere a la sana doctrina. O sea, en este caso, los versículos 3 y 4 que vamos a hablar el día de hoy, está hablando de su nueva naturaleza a los que la han adquirido al entregar su vida al Señor Jesucristo. Y les dice también, y que les está deseando gracia y paz, en el versículo 2, que se multiplique en ellos, indicándoles de que debe ser en el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea que la gracia y la paz, la gracia para salvación
y la paz que tenemos con Dios cuando nos entregamos al Señor Jesucristo van a ser constantes en nuestra vida cristiana, pero esto va a ser en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque la carta anticipa que está hablando a los hermanos que es necesario no solamente que conozcan al Señor como su Salvador personal, sino que también conozcan las enseñanzas del Señor, porque a eso va la carta. Más tarde recomienda contra los falsos maestros, cómo el creyente debe lidiar con los falsos maestros y cómo había algunos que estaban dejando de creer en la segunda venida del Señor. Y por eso Él les dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. O sea, que la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestra vida se mantiene firme cuando nosotros conocemos del Señor y de las enseñanzas del Señor que el Señor dejó a los apóstoles y los apóstoles a nosotros. O sea, está empezando a dirigirse la carta al hecho de que el creyente va a vivir tiempos difíciles. Pero esa gracia y paz del Señor va a estar con nosotros, pero va a ser mucho mejor si el creyente conoce la doctrina del Evangelio, si conoce al Señor Jesucristo y sus enseñanzas, lo cual para nosotros es un desafío de continuar aprendiendo la palabra de Dios. Que no solamente podemos venir y decir que somos creyentes si nosotros no aprendemos más del carácter del Señor, de sus enseñanzas que Él ha dado para la vida cristiana. Por eso el día de hoy vamos a hablar de este versículo 3 y 4. Y justamente está hablando acerca de que tenemos ahora una nueva naturaleza que hemos adquirido por entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Está diciendo Pedro, le está hablando primeramente que tienen ahora una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza adquirida va a distinguir entre la sana doctrina y lo que no es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque está fundada también en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recuerde que estos destinatarios de estas cartas son creyentes, son cristianos, pero les está haciendo recuerdo primeramente por qué es que ellos son creyentes. No son seguidores de una religión, sino son aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y saben sus enseñanzas, porque además estaba bien cerca los eventos de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y todos los eventos de Hechos de los apóstoles estaban bien cerca para estos creyentes. No es como nosotros que estamos a una distancia de 2000 años aproximadamente. La vida cristiana es un milagro por conocer al Señor Jesucristo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, en el versículo 2 nos está hablando del deseo que tiene el apóstol Pedro, que la gracia y la paz del Señor se multipliquen en sus vidas. Está aludiendo a las enseñanzas del Señor Jesucristo, como hemos dicho antes. Justamente ahora nos habla de que las enseñanzas, de que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, aunque aquí se utilizan dos palabras, uno es la vida y la otra es piedad, se refiere a la vida eterna adquirida que vive el creyente, y la piedad es la conducta santa del creyente. Aquí está empezando a decir Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Como ya son creyentes, todas las cosas que pertenecen a la vida adquirida en Cristo. Cuando el Señor Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, utiliza la misma palabra que el apóstol Pedro está utilizando en este versículo 3. Como todas las cosas de la vida, de esa vida cristiana que nosotros tenemos, dice. Y la piedad significa una conducta santa, porque aquel que ha venido al Señor Jesucristo y que conoce al Señor Jesucristo y que sabe las enseñanzas del Señor Jesucristo, lleva una conducta santa. Como consecuencia de haber conocido al Señor, lleva una conducta santa. Eso es una vida de piedad, las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Está diciendo que todas estas cosas de la vida del creyente y su conducta santa, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Aquí está hablando que una persona como ellos y como un creyente que tiene una vida cristiana y que tiene una conducta santa, así esto ha sido dado por Dios, dice, por su divino poder. Aquí está hablando claramente que el ser cristiano es un milagro de Dios, viene por el poder de Dios. No es una decisión que uno dice, yo voy a asistir desde el domingo a Emmanuel Bible Church Hispanos en Cristo, Hispanic Ministry. No es así.
Es un milagro de Dios cuando uno viene a la convicción de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y se produce este cambio en su vida y por tanto su vida le pertenece a Dios y como consecuencia tiene una vida de conducta santa. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. Le ha sido otorgado al creyente esa vida santa por el poder de Dios, porque la palabra que usa divino poder, especialmente la palabra poder, en el griego está mostrando de que es un poder milagroso. No solamente es como podemos imaginarnos en los dibujos animados, alguien con una varita mágica logra que se haga algo, no se refiere a eso, se refiere al milagroso poder de Dios de cambiar una vida y por tanto dice todo esto, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por ese milagroso poder de Dios para que estos creyentes puedan tener una conducta santa. Entonces está hablando de esto, de la forma en que vemos que debemos vivir, la actitud que debemos tener en nuestra vida cristiana actual, cómo entendemos nuestra vida cristiana, esto es por el divino poder de Dios. Y dice que esto le ha sido dado al creyente por el divino poder de Dios. Por eso que la vida cristiana, como el Señor dijo, liviana es mi carga, porque hemos sido llamados para ser cristianos, para ser creyentes, por el divino poder de Dios, porque la vida cristiana es un milagro. Entonces no nos cuesta hacer el esfuerzo de vivir la vida cristiana. En otras palabras, la vida de contentamiento y la esperanza futura en el Señor Jesucristo que el creyente debe llevar mientras se consuma su salvación en Cristo. O sea, está hablando de que la vida cristiana que tenemos y la conducta santa que nosotros tenemos, a la cual nosotros tendemos, nos ha sido dada por Dios. Y por tanto, se va a ver esto en nuestra vida. Y es una vida de contentamiento, pero no es una vida de conformismo, es una vida de contentamiento, pero es una vida con una esperanza futura en el Señor Jesucristo que los creyentes llevamos mientras se consuma nuestra salvación en la segunda venida del Señor Jesucristo. La salvación significa perdón de pecados, de todos los pecados, y eso es solamente por el poder de Dios, y esto involucra vivir una vida que vivimos con esperanza en la eternidad y la conducta santa que llevamos. Hermanos, esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro a estos hermanos de la dispersión. Y les está diciendo que ustedes han sido transformados, ustedes han sido cambiados milagrosamente por Dios. Entonces más tarde va a decir, se espera por tanto que ustedes sigan las enseñanzas de la sana doctrina, que ustedes puedan distinguir a quienes son falsos maestros y a quienes enseñan la palabra de Dios como debe ser. Y más tarde dice, deben darse cuenta también a aquellos que niegan la segunda venida del Señor Jesucristo, porque ustedes han sido transformados por el Señor. Esto vamos a ver un poquito más después. O sea que el poder de Dios nos ha hecho renacer y eso nos ha dado una vida nueva, una vida cristiana con piedad. Esto quiere decir con conducta santa. Esto está afirmando Pedro. El creyente que ha sido llamado, la persona que ha sido llamada por el Señor, es una persona que ahora tiene vida en Cristo. No solamente esta vida, sino la vida eterna, pero también a la vez tiene una conducta santa, una vida de piedad. Tiene una vida piadosa, una vida de conducta santa. Eso no quiere decir conducta santa cuando entra aquí al servicio de adoración. Conducta santa significa que desde que se despierta en la mañana hasta en la noche, hasta que se duerme, todo el tiempo tiene una conducta santa. Eso quiere decir, santa significa apartada del mundo, apartada para Dios. Que su tendencia ahora, después de que ha nacido de nuevo, es practicar siempre la verdad y siempre practicar el bien y siempre seguir en el ejemplo del Señor Jesucristo. Y dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y eso nos ha dado solamente esto, por un acto de Dios en nuestras vidas, no solamente es una cosa puntual, sino que involucra el conocer a aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, no solamente es porque le habían conocido al Señor Jesucristo o le habían entregado su vida al Señor Jesucristo, sino más bien involucra conocer las enseñanzas del Señor Jesucristo que impactan nuestra vida, que impactan toda nuestra vida. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro. Le está diciendo, ustedes han sido transformados, han sido llamados. Su vida cristiana es milagrosa. Su vida cristiana es un cambio poderoso de Dios en sus vidas,
pero esto dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. No solo se limita a decir Dios existe, o yo sí creo en Jesús, no se limita solamente a ese conocimiento, se limita al conocimiento de las enseñanzas, va más allá de esto, va a las enseñanzas del Señor Jesucristo que deben ser aplicadas en nuestras vidas diarias. Así que iniciar nuestro conocimiento de Dios, esto no significa solamente reconocer su existencia, sino saber que lo que Él vino a hacer en el mundo y sus enseñanzas que nos sirven para la vida diaria. En otras palabras, los creyentes de la dispersión o los destinatarios de la segunda carta del apóstol Pedro debían saber que todas las cosas de la vida y la piedad le habían sido dadas por el poder de Dios en el nuevo nacimiento. Pero para eso tuvieron que conocer al Señor Jesucristo, que no solamente vino a que le conozcan, sino que vino a enseñar y que además sepan sus enseñanzas. Porque habían sido llamados no solo para salvación, sino para conocer sus enseñanzas. Aquí Pedro está empezando a hablar que es importante para mantenerse firme en la vida cristiana, conocer las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esto lleva tiempo, ¿no, hermanos? Esto lleva tiempo que uno debe dar a las Escrituras, que debe aprovechar de los cursos que se enseñan aquí en la iglesia, que debe hacer un esfuerzo para tomar una clase que a veces dura 10 semanas, que debe dar su tiempo. Porque aquí está hablando el apóstol Pedro y está diciendo que esto es importante, la vida cristiana es milagrosa, pero está hablando que es necesario también que la persona conozca del Señor Jesucristo. Y dice, por su gloria y su excelencia. Porque además su llamado es solamente, dice, para su gloria y su excelencia. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice, por su gloria y su excelencia. Entonces, ¿para qué quiere el Señor que uno aprenda sus enseñanzas? No para que digan qué tanto sabe este hermano de la palabra de Dios. Mire cómo sabe de la Biblia, mire cómo maneja la Biblia por delante, por detrás. No, dice aquí que quiere por su gloria y su excelencia, para que se pueda ver a través de este hermano el carácter de Dios. Para eso quiere que sepamos la palabra del Señor. Qué lindo es cuando se puede ver a través del testimonio de una persona a Cristo. A través de la forma en que vive una persona se puede ver al Señor Jesucristo. Qué lindo es ver a Cristo en sus vidas. Y esto es lo que el apóstol Pedro está tratando de decir acá, que conocer del Señor Jesucristo no es para que uno se vanaglorie de ese conocimiento, sino ese conocimiento es para la gloria de Dios y que muestra las excelencias del carácter de Cristo que se ve en la vida de la persona que aprende las enseñanzas del Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo que el carácter del Señor Jesucristo se vea a través de nuestras vidas. Pero digo, hermano, si yo no abro la Biblia, no tomo el tiempo para tomar mis clases, mis entrenamientos que pueda ver aquí en la iglesia, eso no se va a ver en su vida. Si pienso que el trabajo es más importante que aprender la palabra de Dios en una reunión que hay aquí en la iglesia, estoy equivocando mis prioridades. Siempre encuentro esto con alguien, cuando me encuentro con alguien, cuando me dice, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? No lo he visto en tiempo. No, es que tengo que trabajar el domingo, pastor. Entonces me pongo a pensar, ¿dónde están en orden sus prioridades? Hermanos, vivimos en un país donde hay leyes. Y en este país se puede decir, sí, el domingo por motivos de mi fe, yo necesito asistir el domingo, por favor, cámbieme mi horario de trabajo a tal otro día, porque el domingo quiero ir a alabar al Señor. Y nadie le puede negar ese derecho. Está en nuestro derecho, está en nuestra decisión. Pero ¿cómo está su corazón? Es como usted va a decidir. Pero aquí está hablando la palabra del Señor, de que Él está recomendando que aprendamos la doctrina, las enseñanzas del Señor, pero eso había sido por su gloria, para su gloria y para demostrar las excelencias de su carácter. Y si yo decido hacer esto, voy a darle tiempo para poder aprender de la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La vida cristiana y conducta santa son otorgadas por el poder milagroso de Dios, por llegar a conocer al Señor Jesucristo, que es el que llama
para su gloria. La vida cristiana es una vida de conducta santa que es otorgada por Dios como consecuencia de conocer al Señor Jesucristo, que es quien llama para su gloria y no así por esfuerzo propio. La vida cristiana, hermanos, es un milagro por conocer al Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La vida cristiana se sostiene en las promesas del Señor Jesucristo. Dice, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas. Su gloria y excelencia, como el versículo 3 habla, han sido el medio por el cual nos ha dado promesas grandes, dice. ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas? O sea, que preciosas y grandísimas promesas han sido dadas para la gloria y la excelencia de Dios. Pero utiliza la palabra preciosa aquí, y está en 1 Pedro, en el versículo 2 y 7. Si usted puede abrir su Biblia en 1 Pedro 2, 7, que también yo la voy a abrir. Dice así, y para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, significa de alto valor. Está hablando, cuando dice preciosas promesas, está hablando del Señor Jesucristo, de su sacrificio, está hablando del valor de su sacrificio, que ha tenido que pagar un alto precio, y por eso está hablando aquí grandísimas promesas, está diciendo grandísimas promesas. Y estas promesas son las promesas de que el apóstol Pablo está hablando en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Si usted me puede acompañar abriendo su Biblia, el libro anterior, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, estas promesas de que habla el apóstol Pedro, nos está hablando del nuevo nacimiento, la resurrección, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, la salvación misma, y está hablando además del retorno del Señor Jesucristo en 1 Pedro 1.9. Veamos 1 Pedro 1.9, que ahí mismo está. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es para la salvación de vuestras almas. Y el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, estas grandes promesas de las que está hablando aquí el apóstol Pedro, preciosas y grandes promesas, se refieren a la salvación del Señor Jesucristo, y además se refieren también a la resurrección, a la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, a la salvación misma y al retorno del Señor Jesucristo. A esto se refiere cuando Él está diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A través de su gloria y de su excelencia nos había dado estas promesas. Y les está haciendo recuerdo estas cosas a los hermanos de la dispersión. Les está refrescando la memoria acerca de estas cosas a los hermanos de la dispersión. Estas preciosas promesas son la salvación por la fe, la venida del Espíritu Santo, viviendo en los creyentes, la segunda venida del Señor Jesucristo. Estas son realmente grandes promesas de un precio muy alto, algo que se ha pagado solamente con el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Dice, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que los creyentes ahora tienen la victoria moral sobre el pecado, son nacidos de nuevo, son participantes de la naturaleza divina. Han nacido de nuevo. Y por tanto, como han nacido de nuevo, son participantes de la naturaleza divina. O sea que estas preciosas y grandísimas promesas se han hecho reales en su vida, ahora tienen una nueva naturaleza, renacida, han sido regenerados y se transforman cada día en la imagen del Señor Jesucristo. En otras palabras, esas preciosas y grandísimas promesas se han llegado a cumplir en la vida de los creyentes de la dispersión.
Y por tanto dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El creyente, al hacerse real estas preciosas y grandísimas promesas por el poder milagroso de Dios, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, pues el mundo está en decaimiento, en ruina moral, ha de perecer, pero aunque este mundo pase, los creyentes han sido salvados al final del decaimiento de este mundo. Cuando dice corrupción, la Biblia está hablando del decaimiento de este mundo. Dice que el creyente ha sido salvado de la corrupción, ha escapado de la corrupción. No se entiende tanto la corrupción como el día de hoy en términos modernos se entiende, ¿no? Realmente la discusión está últimamente políticamente, pero no se entiende así. Cuando dice corrupción se está refiriendo al decaimiento del mundo, a consecuencia del pecado en Génesis 3:15. Cuando el hombre decide desobedecer a Dios, Dios maldice la tierra y el mundo empieza a decaer. Y por tanto ese decaimiento es justamente de lo que está hablando el apóstol Pedro. Está diciendo, este mundo va a perecer. Sin embargo, ustedes, por haber creído en el Señor Jesucristo, han escapado de este decaimiento. No van a decaer con este mundo, porque es cierto, van a morir. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Pero un día dice que con voz de trompeta, que con voz de arcángel, el Señor llamará y los muertos en Cristo van a resucitar primero de sus tumbas. O sea, está diciendo, ustedes han escapado de la perdición, este mundo se va a caer, pero ustedes en Cristo van a resucitar, eso está hablando. Y entonces podemos entender que el decaimiento en el mundo es a causa de la concupiscencia, eso es lo que está diciendo también. Esto quiere decir los deseos, especialmente aquellos que están prohibidos, que tiene el mundo, los cuales sigue el mundo, porque el mundo ha sido contaminado por la caída desde Adán y Eva. Dice que la concupiscencia, que quiere decir desear lo prohibido, eso es concupiscencia. Y eso produce corrupción en el mundo. O sea, desear lo prohibido produce corrupción, la caída, el decaimiento del hombre. Y esto viene, otra vez, desde la caída del hombre. Cuando el hombre se aparta de Dios, el hombre tiene el deseo siempre de hacer lo contrario a lo que Dios dice. Esto viene desde la caída y del hombre en el huerto del Edén. Y este deseo constante de hacer lo prohibido del hombre le produce ruina y corrupción al mundo. Y está diciendo Pedro, ustedes han escapado de esto. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado para ser salvos. Dios los ha llamado para las preciosas promesas se hagan reales en su vida. Para eso Dios los ha llamado. Ustedes han huido, no por sus méritos, sino que ha habido otro que les ha hecho escapar. Y ese es justamente Dios en el Señor Jesucristo. En otras palabras, está explicando que el que dice que es cristiano, creyente que ha nacido de nuevo o tiene una nueva naturaleza con la que Dios le ha hecho huir de la corrupción de este mundo, como evidencia muestra también que quiere huir de la corrupción de este mundo. ¿Ok? Tenemos nuestra naturaleza que nos lleva a huir, nos ha hecho huir Dios de este mundo, pero nuestra respuesta a ser salvados de huir de la corrupción de este mundo es también nosotros huir de la corrupción de este mundo. Esa es la evidencia de ser salvado. No nos sentimos confortables en el medio del pecado. Eso está diciendo Pedro. No disfrutamos ni gozamos el pecado. No le celebramos a nadie el pecado. El pecado es pecado. Nos damos cuenta que es pecado. Y esa es una evidencia en nuestra vida de que nosotros, al escapar del pecado por el poder de Dios, confirmamos con nuestra propia decisión que tampoco nosotros estamos contentos cuando hay pecado. Si una persona afirma que es creyente, entonces esto tendría que evidenciarse en él mismo en que también huye de la corrupción del pecado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debido a su gloria y excelencia, el Señor Jesucristo promete salvación y una nueva naturaleza y un escape del pecado. El Señor Jesucristo promete la salvación, regeneración y libertad del pecado por su gloria y excelencia. La vida cristiana, hermanos, se sostiene en las promesas del Señor. Hermanos, estas promesas que el Señor nos ha hecho de salvación, no las estamos viendo todavía. Estas promesas que el Señor nos ha hecho de resurrección, no las estamos viendo todavía.
Esta promesa que nos ha hecho el Señor de su segunda venida, hermanos, no estamos viendo todavía. Pero nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, que Él existe, que Él es real y que por tanto sus promesas son reales. Y por tanto nuestra vida cristiana se sostiene en sus promesas. Hermanos, la vida cristiana se sostiene en sus promesas del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La vida cristiana y conducta santa son otorgadas por el poder milagroso de Dios, por llegar a conocer al Señor Jesucristo, que llama, prometió salvación, una nueva naturaleza y escape del pecado. Y la vida cristiana es una vida de conducta santa que es otorgada por Dios como consecuencia de conocer al Señor Jesucristo, que llama, promete salvación, regeneración, libertad del pecado por su gloria y su excelencia. La vida cristiana es un milagro de Dios por conocer al Señor Jesucristo y se sostiene en sus promesas. Por eso el título de este sermón es Viviendo en sus promesas. Porque aún eso, ni siquiera vivimos nosotros porque nosotros podemos, sino porque Él nos hace vivir, porque Él nos ha llamado, porque nada podríamos hacer en nuestra vida cristiana si Él no nos hubiese llamado. Hermanos, tenemos las promesas de Dios que sostienen nuestra vida cristiana. Y esto es lo que Pedro les estaba recordando a los hermanos de la dispersión, para luego decirles que como su vida cristiana está fundamentada en estas promesas, ahora ellos tendrían que ser fieles, pero fieles viviendo en medio de dificultades, pero con el conocimiento claro de las enseñanzas del Señor Jesucristo, con el conocimiento claro de las doctrinas del cristianismo, hermanos. Hermanos, el gran peligro de esta época es que hay muchas personas que siguen enseñanzas que no son bíblicas, que no están en las Escrituras. Pero ¿cómo una persona va a mantenerse firme en tiempos difíciles? Va a mantenerse firme aprendiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, así como Él enseñó a sus apóstoles, y sus apóstoles enseñaron a través de las Escrituras. Por eso que vamos a vivir en las promesas del Señor Jesucristo y vamos a vivir en el conocimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y eso nos va a mantener firmes. Por eso el Señor dijo, el insensato edifica su casa sobre la arena, pero el sabio edifica su casa sobre la roca. ¿Y a qué se refiere con la roca? Se refiere a las enseñanzas, porque Él dice, a sus enseñanzas, porque Él dice, el que hace lo que yo le digo, será como una casa plantada en la roca. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios y hacemos como dice la palabra de Dios, hermanos, seremos como una casa edificada sobre la roca. Pueden venir cambios, pueden venir dificultades, pueden venir todo tipo de cambios a la nación, pero mientras estamos plantados en la palabra de Dios, entonces vamos a vivir una vida esperando el cumplimiento de sus promesas. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en este día y gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y nos habla, Señor, y así como estás hablando en el apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión, de que los hermanos estén firmes, Señor, en ti, confiando, Señor, en tus promesas y que esas promesas, Señor, se hacen reales, serán reales un día en nuestras vidas, pero sabemos que son verdad, Señor. Y oramos, Señor, para que los hermanos también se hagan firmes en tu palabra y en tus verdades, Señor. Te damos gracias por todo esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.